Pues ya hablando, ¿verdad? Una, dos, tres. Hola amigos, aquí estamos de regreso. Saludos de Alejandro desde el lago de Texcoco. Hola Pedrito. Hola, ¿cómo estás, amigo? Saludos desde la bella ciudad de Tulum, en Quintana Roo. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene continuidad con el capítulo pasado. En el capítulo pasado hablamos del Códice Badiano, de la Cruz Badiano, ¿verdad? Así Haremos del lugar donde se creó todo esto. ¿Ok? Así es, Alejandro. De hecho, hablamos que el códice fue hecho o realizado en el Colegio de Santa Cruz, de donde eran doctor Martín de la Cruz. Bueno, a finales del siglo XVIII, cuando se cambiaba el empedrado de la Plaza Mayor, se encontraron dos monolitos y la historia de la arqueología moderna comenzaría. Y la gente empezaría a preguntarse de dónde venimos, quiénes somos. Gracias a la institución que es 533, el llamado Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, sabríamos más de nuestros antepasados mexicanos. ¿Cómo ves, Pedro? Pues, ¿de dónde vino esto? Pues de hecho, fíjate que es muy importante el colegio porque es como la primera institución que crean los franciscanos. De hecho, son ellos quienes mandan a órdenes del rey de España a construir un, un lugar donde se educara a la élite indígena, porque hay que recordar que, como lo platicamos la vez anterior, quienes tuvieron acceso a ese colegio eran hijos de indígenas de cierta élite, es decir, no eran todos los que iban a ser recibidos. Y de hecho, los franciscanos, por medio de Juan de Zumárraga, del obispo de Zumárraga, pues son quienes construyen este lugar con una utopía prácticamente de que ellos en algún momento podrían, pues incluso dedicarse a hacer los mismos indígenas iban a tomar como la evangelización, cuando te ¿no? vas a ser sacerdote. La evangelización. Bueno, más bien, entiendo yo por lo que leí. No solo la evangelización. Exactamente. Pero yo leí que más bien ellos iban a ayudar, porque ellos tenían prohibido la evangelización, ¿no? Bueno, que ahí es un tema. Al inicio la apertura fue tal de que se les estaba enseñando latín a los indígenas y muchos de ellos aprendieron. Por eso Juan Badiano es el que traduce el texto de Martín de la Cruz para el Códice de la Cruz Badiano, porque él aprendió el latín en el Colegio de Santa Cruz y de hecho llega a ser maestro. El tema aquí fue que, como siempre, el obispo de Zumárraga se siente como decepcionado de que los indígenas no iban a convertirse como a profesar ser franciscanos y poder llegar a expandir la religión en las nuevas tierras. De hecho, se habla que los dominicos, por medio de uno de sus amigos que era Domingo de Betanzos, era amigo de Juan de Zumárraga, pues como que le insinuaba de qué servía que se le enseñara a los indígenas que tuvieran acceso a ese tipo de enseñanzas, y al final de cuentas, pues solo lo que se les quería enseñar era lo básico, ¿no? Para su vida ahí, no, que no estuvieran lejos de Dios, básicamente, ¿no? Sí, pero a la vez, pues ahí había una doble señal, ¿no? Porque, pues, bueno, pues realmente ellos les enseñaban el latín y eso, pero para empezar a recabar la información que se podía, ¿no? Porque los españoles se dieron cuenta de, pues que los mexicas ya traían todo un bagaje de conocimientos, ¿no? Científicos, médicos, humanísticos, incluso. Entonces, pues sí tiene razón, ¿no? O sea,
También hablan que en realidad este intercambio se dio porque realmente las dos civilizaciones eran muy diferentes en algunas cosas, pero muy parecidas en otras. Por ejemplo, algunas cosas de las que eran parecidas es en sus profundas creencias religiosas, la voluntad de conquista de ambos, y también la tercera muy importante, que a las dos culturas les gustaban mucho los cultos y la fiesta. Entonces ahí coincide con lo que tú dices, que ellos como que querían aprovechar de esos cultos y fiesta para empezar a evangelizar, pero de la manera española. No sé qué opinas al respecto, pues. No, bueno, de hecho, como lo mencionamos en la ocasión anterior, eh, ellos logran evangelizar aprovechándose o escuchando las leyendas de la cosmovisión de los aztecas, ¿no? Lo que platicábamos en el sentido de Quetzalcóatl, por ejemplo, pues lo relacionan con Jesús y la leyenda hablaba de que Quetzalcóatl había nacido de una pluma que se había acercado al seno Coatlicue, que era la madre de los dioses, y entonces aquí los españoles, en este caso los franciscanos, lo bajan hacia los indígenas como que esa pluma era del Espíritu Santo y era María la que recibió el Espíritu Santo y quien nace es Jesús. Es como la forma de evangelizar e ir relacionando las culturas. El tema aquí muy importante del Colegio de Santa Cruz es de que llega a tener un lugar importante en la sociedad y mucha gente al entorno de la sociedad, que en este caso ya son los primeros criollos, porque cuando se funda el colegio es en 1536. Para 1556 Exactamente. ya había criollos que tenían alrededor de 18 o 20 años, es decir, los primeros pobladores. Sí, cuando tú hablas de evangelizar, justo es evangelizar a estos criollos, porque recordamos que los mexicas antiguos casi todos se murieron y quedaron fragmentados entre los aliados y todo eso. Entonces, realmente, pues fue un momento interesante para evangelizar a esas nuevas personas, y a las viejas que estaban dentro del colegio, no se compraron ese rollo, ¿no? De que Jesús y eso, o sea, nada más como que les daban el avión pues ahí hubo algunos problemas. Bueno, de hecho, si hay un tema muy importante de que lo que está registrado es de que algunos historiadores confirman que sí fue realizado, o sea, hubo indígenas comprometidos al aprendizaje que se vuelven incluso maestros de sus compañeros, es decir, unos van a tener mayor desarrollo de ese tipo de teología, de latín, de filosofía, van a comprender mejor ese tipo de análisis, e incluso va a haber gente de los españoles que habían llegado, que ya se habían asentado en las nuevas tierras, porque recordemos que después de la conquista, los primeros pobladores, uno lógicamente son el ejército de Hernán Cortés, que lleva a cabo la conquista. Hernán Cortés es el primer pues gobernador o virrey de la nueva ciudad, Virrey. de la Nueva España, donde a todos los que lo siguieron en esta conquista, en este viaje, en esta aventura, pues empieza a repartirle ciertos beneficios, ¿no? Entonces, los hijos, ya después de 20 años, pues están buscando tener un lugar donde desarrollarse y ellos se cuestionaban por qué pues tenían que competir por puestos en la política con hijos de indígenas que pues nada tenía que ver con ellos. O sea, desde ahí ya estamos hablando de que había un tema clasista totalmente, ¿no? O Claro, sea, hay claro. una división clasista en la sociedad y de hecho, por eso en 1955, cuando se lleva la primer como real audiencia, es donde se prohíbe definitivamente que cualquier indígena puede tomar los hábitos. Es muy importante. No los dejan convertirse como en frailes o tener derecho a ser convertidos a frailes, dar la Tengo, palabra de Dios. tengo ahí un dato interesante. Sí, justo cuando se dieron esos debates 150 o 1551, ahí aparece otro personaje que es muy importante en el colegio de la Santa Cruz, que es Sagún.
el cual apoyó al fraile dominicano justo en esos llamados debates de Valladolid, que son los que menciona. Pero aquí lo interesante es que Sagún apoyó al fraile dominicano para defender los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía y la cristianización pacífica. Ojo, más adelante va a ser muy importante porque tal vez él es el, digamos, el que recuperó mucha información súper importante. O sea, él va a ser como el impulsor a recabar toda esa información y conservarla, ¿no? Exactamente. Todo lo que se recaba en el Colegio de Santa Cruz. Sí, por eso para mí Sagún es de las personas más importantes de este proceso. Ahí de lo que comentaste de justamente este concilio de Valladolid, donde se toman esos acuerdos, porque realmente también los españoles, pues no les interesa que tengan mucho poder los indígenas o los habitantes de la Nueva España. Entonces, también hay algo que resulta en ese inter entre 1536, que es la fundación del Colegio de Santa Cruz, y este concilio, se decide también fundar la Universidad Pontificia de México. Bueno, Pedrito, te quería platicar un poco el contexto de por qué están en Tlatelolco. Recordemos que cuando empezaron a habitar los mexicas y los de Tlatelolco, llegaron a tener un mismo nivel jerárquico. Esto es importante porque he encontrado que la mayoría de las ciencias en cuanto a la medicina y la herbolaria estaban ubicados en esa zona, lo cual me hace sentido que a la larga, cuando se creó el Colegio de la Santa Cruz y buscaron a los viejos sabios, muchos venían de esa zona, lo cual me parece interesante. Bueno, es que recordemos que Tlatelolco en ese momento era el principal centro ceremonial en el centro de la ciudad. Es decir, Tlatelolco era un centro ceremonial y adicional era un centro de comercio. Exactamente. Entonces, era un lugar estratégicamente ubicado que tuvo desarrollo tanto económico como religioso. Y a pesar de las alianzas que se tenían con los aztecas, tenían todavía cierta independencia en ese sentido y figuraban como parte de la Gran Ciudad de México, ¿no? De la Gran México Tenochtitlán. Pero era un gobierno como independiente, vamos a llamarlo así, porque había alianzas entre los aztecas, tepanecas, mexicas. Incluso eso se puede ver en el Código García, Granados, del siglo XVII, donde hay unos códices donde te explican eso, que hay como dos árboles donde cada quien tiene su gobernante, Tlatelolco y Teotihuacán. No. De hecho, Cuauhtémoc era gobernante de Tlatelolco. Antes de la conquista, Cuauhtémoc, a la época en que Moctezuma era emperador azteca, Cuauhtémoc era gobernante de Tlatelolco. Entonces, después de Moctezuma, sigue Cuitláhuac, que es el que muere por la viruela que habían traído los conquistadores. Quien le toca la conquista, la defensa de lo que restaba del imperio azteca, pues es justamente Cuauhtémoc. Y lo hace en Tlatelolco, no lo hace en el centro de la ciudad, sino la última parte que cae según las crónicas, la última parte que cae de la Ciudad de México, Tenochtitlán, es Tlatelolco. Y Cuauhtémoc es quien era el líder de Tlatelolco al inicio donde comienza la conquista de México, ¿no? Entiendo que fue el último defensor, ¿no? De lo que quedaba, ¿no? Así es, prácticamente es el único como emperador elegido con el consejo que había todavía o que quedaba de las alianzas y de los gobernantes y sacerdotes del Imperio Azteca, ¿no? Bueno, a ver, Pedrito, regresándonos al Colegio de la Santa Cruz, ¿tú qué crees que realmente por qué se creó? Yo creo que los franciscanos tenían la idea de educar a la élite indígena como para que pudieran en un momento tener una independencia. O sea, fue con un sentido utópico para mí, desde mi punto de vista, pensando los franciscanos en el sentido religioso. Entonces,
los franciscanos pensaban que la Nueva España iba a ser como la tierra prometida, ¿no? Lo que habían leído en sus escrituras, y pues que iba a ser diferente a lo que estaba sucediendo justamente en el en el continente europeo. Entonces, ellos ven la oportunidad de formar nuevos franciscanos, de enseñar, de compartir conocimiento. Yo sí creo que tenían esa buena intención en un punto, pero cierto que a la par había un entorno social del conquistador, en este caso los españoles, donde empiezan a cuestionar, pues, ¿para qué le vas a dar tanta información? ¿Para qué les vas a dar acceso? Ellos no tienen la capacidad de gobernarse, ellos son salvajes, ellos tienen otro tipo de conocimiento, otro tipo de religión. Les vamos a enseñar lo básico, que era aprender a leer y escribir, básicamente. Les enseñan el latín, y eso es lo que yo creo que genera el colegio. También un punto importante es que tenían que respetar cierta hegemonía Claro. de las élites indígenas, ¿no? Como lo comentan. Pero, por ejemplo, Pedro, en algún punto del colegio, ellos, ¿en qué punto empiezan a hablarle a los sabios? O sea, ¿en qué punto se dan ellos cuenta de que nada que ver que son salvajes, nada que ver que... Y entonces empiezan a buscar esa información. Es que los franciscanos, al mostrarles el conocimiento, se dan cuenta que rápidamente aprenden, ¿no? Que hay gente muy preparada, muy inteligente. O sea, hay alumnos que ya son grandes, gente de 40, 50 años, como lo vimos con Juan Badiano, y que están accediendo a convertirse, o sea, que no los ven como enemigos y que incluso les aprenden cosas. Hay que recordar que en el Códice de la Cruz Baidiano, la leyenda que escribe Martín de la Cruz, como la dedicatoria al hijo del virrey Mendoza, es como muy agradecido o sea, lo trata como su merced, o sea, lo trata con un respeto. Exacto. Y eso es increíble, dado que pues habían sido conquistados, ¿no? O sea, él agradece, es su forma de agradecer casi, casi, de que le enseñaran o que pudiera tener acceso a compartir ese regalo. Pero al final de cuentas, eso es para lo que lo crean, para que compartieran su conocimiento mutuamente. El tema aquí es algo muy importante y que creo que también tiene que ver con el declive del colegio. Recordemos que los católicos no podían tener acceso al manejo monetario del lugar o al manejo de las instalaciones. Ellos decidían acerca del aprendizaje y la enseñanza, pero había un mayordomo impuesto por la autoridad. Como para regirlos, para... Así es. Ok. Entonces, se habla de que eso también fue una de las causas del declive, porque sí estaba funcionando y hay una contraparte que regresamos al punto Sí, donde... porque para mí el declive fue cuando ya tuvieron toda la información que necesitaban y... Pero pues, no, realmente no es no. el declive por eso, Alejandro, porque seguían compartiendo la información. El declive viene por los malos manejos financieros y que se dan a entender en una investigación que existe, porque hubo hasta una auditoría 200 años después de la fundación del colegio donde se preguntan por qué si era como una buena base, por qué desapareció. O sea, 200 años después, 2 siglos después de su existencia, el colegio es auditado para buscar el antecedente de qué pasó o por qué, pues, su deterioro y declive. Y se dan cuenta que fueron abusados, o sea, les vieron la cara, básicamente, porque en ese momento los mismos indígenas o los alumnos que eran indígenas no tienen el control y les ven la cara, como decimos, ¿no? O sea, les toman el pelo, les hacen fraude, y eso es lo que los lleva a una decadencia económica, porque ya los demás virreyes y reyes de la Nueva España ya no les apoyan.
porque hay un desinterés también de los franciscanos, donde dejan de verlo como algo importante. Lo más irónico Ajá. que funda el Colegio de Santa Cruz es el mismo que funda la Universidad de México en Sí. 1553. Y cuando vieron que pues realmente pues, pues su objetivo principal, que era evangelizar, no lo iban a lograr porque la gente de los indígenas que se quedaron, nunca se, es lo que te decía, nunca se compraron esa idea de, sí, vamos a ayudarlos a evangelizar. De hecho, como que hubo un periodo donde ya eran más, un poco más libres, ¿no? Tal vez en la época de Sagún, ¿no? Que te decía. Bueno, es que hay otro dato importante, es que Sagún lo único que hace, y ese es el tema, o sea, los frailes solo se podían meter en temas eclesiásticos y de educación, no se podían meter en otros temas, punto. Pero justo esa es la aportación máxima al colegio. Fue la puerta única donde pudimos rescatar toda esa filosofía de los aztecas. Y esa es la gran importancia. Salieron los documentos más importantes en cuanto a saber cómo vivieron nuestros antepasados, ¿no? Mira, por ejemplo, yo lo separo como en tres grandes manuscritos. El primero es el Códice de la Cruz. De la Cruz Badiano. El segundo es el mapa de Uxmal, donde hablan de una cartografía muy avanzada, brevemente. Y el tercero, el más importante, que es el que coordinó precisamente Sagún, que es el Códice Florentino, que se armó y se tradujo entre 1540 y 1585, que entiendo que en ese Códice Florentino es como la enciclopedia donde se recaba casi todo lo que se juntó en el colegio. Y estamos hablando de gran variedad de temas, ¿no? De todo tipo de temas, ¿no? Esto recopilado en doce libros que pues, nos da para otro podcast. ¿Quieres saber más Bueno, o menos de qué hablaban los libros? O no? sí, cuéntame más. Mira, brevemente lo resumí así. El libro del 1 al 3 hablaba información acerca de dioses, liturgia religiosa y sacrificios humanos. Del libro 4 al 7 hablaba de astrología, profecías, retórica, filosofía moral y teología. El libro 8 hablaba de reyes y señores de México. El libro 9 de comercio, orfebrería y artesanía, lo que tú comentabas de la economía y desarrollo. El libro 10 hablaba de vicios y virtudes de los mexicas, fisionomía, enfermedades y sus tratamientos médicos. En el libro 11 hablaba de bosques y jardines de México. Y el libro 12 hablaba de la visión de México acerca de la conquista española de la Ciudad de México. Imagínate cómo sobrevivieron esos documentos. Creo que es importante mencionarlo porque, en resumidas cuentas, es el conocimiento que salió de ahí, que es invaluable, ¿no? Y que mucha gente no conoce. Bueno, porque muchos de esos documentos ni siquiera están aquí en México, Alejandro. Y es un punto súper importante. Ese es el tema. De hecho, ¿no? el Códice O sea, Florentino así se llama porque está en Florencia, ¿no? Y justo entiendo que no hemos tenido pues oportunidad de revisarlo, ¿no? ¿No han dejado? ¿O cómo? pues es que ni siquiera te lo van a regresar. Sí, sí, Ese sí. es el tema. O sea, cuando se lo llevaron a España o a Europa, todo eso se perdió en el camino y en el trayecto. Ahora, el Colegio de Santa Cruz Ujú. funciona hasta 1560 aproximadamente, 1565, Entonces, ¿cuánto duró? solo como 50 años, no más, No más. Wow. por lo mismo, porque lleva muchos malos manejos. Después, o sea, el colegio como tal, el edificio, sigue estando en Tlatelolco y al final acaba siendo en el siglo, para el año como 1700, que es cuando hacen esa auditoría y se pone un franciscano a investigar qué pasó, por qué se perdió toda esa información justamente, por qué se sustrajo, pues acaba siendo un colegio de San Buenaventura, así se llamó al final. Al final. El edificio se ocupó, pero ya no tenía ese significado como lo fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que fue muy importante, que era una visión muy avanzada, vamos a llamarlo así para el momento,
y que iba a tener pues un desenlace diferente, o pudo haber tenido un desenlace diferente, pero al final de cuentas lo que impactó fue pues que los españoles no veían con buenos ojos realmente que los indígenas tuvieran acceso a ese conocimiento y empezarlos a someter por otro tipo de información o acceso a la información lo más vana posible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto habla de una terquedad, ¿no? De los españoles que a final de cuentas también, por ejemplo, hay un ejemplo que vi, que cuando fue lo de todo esto de la pandemia y eso, de la rubiola y de la varicela, Uh-huh. en esta conferencia del inglés que mencioné hace rato, bueno, ahorita te digo el nombre, Uh-huh. pero se habla de cuando fueron estas pandemias, los sabios aztecas querían intentar una metodología conforme a su aprendizaje médico y eso, y obviamente los españoles no los dejaron. Quedó esa incógnita de qué hubiera pasado si los hubieran dejado hacer esos tratamientos. Es interesante esa onda. Bueno, de hecho en el Colegio de Santa Cruz Ujú. sobreviven muchos de la pandemia por los conocimientos que ellos tenían, de los mismos Exactamente. maestros, pero también conllevó a la muerte de muchos de ellos, ¿no? Sí, que eso también pues es tema de otro podcast, ¿no? Porque realmente pues sí estaban en un nivel muy avanzado nuestros antecesores en cuanto a medicina y todo lo que mencionaba, ¿no? Sí, básicamente tenían un conocimiento muy importante de la ciencia y yo creo que hasta la tecnología de esa época, porque simplemente las chinampas son un claro ejemplo de Exactamente. cómo se adaptaban al horno. Sí, sí, sí. Y pues de esta manera, pues el colegio no desapareció, pero la parte del colegio como de la Santa Cruz, pues se terminó, se finiquitó, pues a finales de los años 1500. Sí, sí, sí. Así es, Pedro. No sé qué más podemos platicar, porque eso que comentabas de las chinampas y eso, también es tema de otro podcast. Claro, hay muchos temas a resaltar de ese periodo entre la conquista y comparar básicamente lo que teníamos nosotros, lo que tenía nuestra cultura y lo que pues llegan los españoles a imponer y de esa fusión pues es la cultura que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Prácticamente pues somos la fusión de dos culturas, pero es importante conocer de dónde se viene, ¿no? Sí, ¿Cuál fue claro. nuestro origen real de? Sí, incluso hay algunos escritos del colegio, de la Santa Cruz de Sagún, De Fray Bernardino de Sagún. ajá, donde nos muestra algunas reflexiones de su paso por el colegio y explica brevemente, tiene como unas conclusiones de su estadía y una conclusión es la aptitud de los indios para aprender cualquier cosa. Punto 2. La cuidada educación que tenían de sus hijos e hijas. Otra era la necesidad de destruir su idolatría. Bueno, eso no sé cómo lo interpretes. Otra es su manejo en el antiguo control de los vicios por medio de duros castigos. Es como la cultura era tan pura que no permitía ese tipo pues de depravaciones del ser humano, ¿no? Podría decirse. Y bueno, pues realmente también hay una reflexión que me parece interesante. Esta información la estoy sacando de Christian Roth en su conferencia del Códice Florentino en Almería, donde también este cuate llega a una conclusión interesante, ¿no? Realmente, por qué este capítulo del colegio no se muestra en la educación mexicana? No lo digo yo, lo dicen los ingleses. Realmente, pues hay un trasfondo, ¿no? Bueno, esta información que se recabó del colegio, ¿por qué no se muestra donde yo entiendo, no se ha mostrado en la SEP, ¿no? Desde ni en la antigüedad ni ahora, ¿no? Bueno, porque no tenemos acceso a ella. El punto es ese, que nosotros solo hemos tenido acceso a otros, gracias a otros investigadores
básicamente muchos de las primeras eh, eh, como historias a las que tenemos acceso de de los antecesores, en este caso de los códices escritos por los aztecas e incluso de los mayas, pues los tienen coleccionistas particulares, los tienen gobiernos o universidades como Estados Unidos, guerra Ahí es donde en quería llegar, Pedrito, justo. Francia, Italia. Entonces esa Sí. información, pues yo creo que la hemos recibido a cuentagotas realmente, ¿no? Sí, no, y incluso su principal impulsor, que fue León Portilla, realmente te lo maneja a un nivel universitario. O sea, realmente él casi todos sus libros son poéticos porque está muy ubicado en el pensamiento azteca. Entonces, Así es. no sé si te ha pasado que cuando tú lees sus libros, como que es un poco difícil de digerir porque están tan bien hechos, también recreados, que como que nuestra mentalidad de Occidente no lo puede digerir bien. Bueno, más bien en base al conocimiento que tenemos, o la educación que hemos recibido, ¿no? O Claro, claro. sea, yo creo que hoy por hoy, mucho dentro de, pues nuestro proceso educativo ha sido todavía más segmentado de como era antes, ¿no? O sea, Claro. y eso no te permite comprender de igual manera las cosas o que lo veas de una manera totalmente diferente a como ellos lo vieron en su momento, ¿no? Sí, justo por eso creo que es importante lo que estamos haciendo, difundir pues a la gente. Así es, y que bueno, que hay cosas en la historia que no se han dicho al 100% o que no son temas tan comunes dentro de los libros de texto, dentro de las monografías, de nuestra misma historia no son tan recordadas, ¿no? Ojo, que también como tú lo comentabas en el programa anterior, o sea, realmente esta cuestión de la arqueología y eso es reciente, o sea, tiene de la época de Porfirio Díaz, ¿no? Así es, aquí en México del En México, porfiriato a la fecha, exactamente. así es. No había esa investigación o ese interés por descubrir pues nuestros antepasados y creo que pues desde el siglo XX a la fecha es cuando más se ha tenido ese desarrollo Sí. de adquirir mayor información y conocimiento de nuestros antepasados. Sí, yo creo que es muy importante difundirla en la actualidad para pues, realmente saber que tenemos una identidad, ¿no? Rescatar esa identidad y pues que la gente sepa de dónde venimos y que realmente podemos hacer el cambio, ¿no? Cultural, social. No quiero hablar de política, pero también ayudaría, ¿no? Eso. Pues yo creo que lo más importante es aprender a saber de dónde venimos y qué tal la, pues los antecedentes que habían en nosotros, ¿no? O sea, cómo durante mucho tiempo, a pesar de pronto lo que se pueda ver como el sacrificio humano, que eran cosas bárbaras, para muchos o para nosotros, ya en base a esa cultura occidental, pues se nos hace como muy sangriento hasta cierto punto o fuera de nuestro sentido de común que alguien le sacara el corazón para ofrecérselo a una deidad, pero no sabemos el contexto como tal, religioso y lo que Exactamente. significaba para ellos, porque Sí, incluso había eh, las famosas guerras floridas, donde eran guerras por las religiones, y también había sacrificios donde a los esclavos se les mandaba como soldados a morir en una batalla y morían con un honor. Entonces, hay mucho significado dentro de la sociedad azteca y lo más importante, o sea, cómo duraron y perduraron con esas reglas durante mucho tiempo, ¿no? O ¿cuánto tiempo más o sea, menos para que contextualices al público? pues los dos siglos que Los dos duraron, siglos, ¿verdad? 200 años, 200 ¿no? años. Wow. Desde que se funda la Gran Tenochtitlan hasta su caída fueron 200 años aproximadamente. Entonces, todo lo que desarrollan en esos 200 años, una cosmovisión religiosa, un desarrollo
tecnológico en el sentido de que, por ejemplo, considero yo que las chinampas son un desarrollo tanto de agricultura como tecnología. Permitía sembrar, pescar, o sea, eran pescadores, sembraban por donde se encontraban ubicados. Sí, de hecho hay un detalle anecdótico que, por ejemplo, en Italia, en la carrera de arquitectura y eso, lo toman las chinampas como una de las mayores tecnologías en el mundo en esa época. Imagínate. Tanto así que en la actualidad se sigue estudiando y se sigue aplicando, ¿no? De hecho, cuando tú le preguntas a alguna persona cuál es el lugar más importante de México, ¿tú qué le dirías a un extranjero cuando dice? Pues yo que me encuentro por estos lados, yo creo que también hay muchos lugares. Para mí, por ejemplo, hoy en día, yo creo que Chichen Itzá tiene mucho significado, Sí, sí, sí. Bueno, porque es mucho antes que los exacto, aztecas, ¿no? exactamente, eso también está interesante ligarlo. Y lo interesante es, por ejemplo, en todas las culturas, es cómo llegaron a construir esos templos y esas pirámides con una exactitud que tenía que ver hasta con la relación de las estaciones del año, ¿no? Sí, ya llegaremos a eso y el cero, ¿no? Que también creo que tiene su origen ahí, ¿no? Los mayas fueron grandes precursores de muchas cosas, sobre todo en la ciencia y en ciencias exactas, es astronomía. Seguramente ya aprendieron los mexicas de astronomía y todo eso, porque ellos ya se conectaban desde antes. Pues eso es lo interesante, o sea, los aztecas, ¿de dónde absorben todo ese conocimiento y ellos pues lo llevan al siguiente nivel, ¿no? Todo ese conocimiento adquirido, recabado, recopilado, no sabemos si también por medio de guerras, pero al final de cuentas es un conocimiento que ellos eh, pues genera la sociedad que son, ¿no? Y la cultura que son. ¿Sigues aquí? Quédate a escuchar nuestros extras, se pondrán interesantes. Es que, por ejemplo, un tema que se me haría chido es cómo era antes el Valle de México tal cual. Podemos mostrar algunos mapas Ajá. y pues enseñarle a nuestro amable público, güey. O sea, cuando llegaron los españoles, como se les debió volado la cabeza porque realmente era el paraíso, güey. De hecho, dicen que se sorprendieron mucho de la ciudad de Tenochtitlan porque a lo lejos se veía toda blanca y decían que era porque la mayoría de los edificios estaban cubiertos de cal. Entonces, cuando van llegando al amanecer, el reflejo del sol hacía que Se viera como que blanco. brillara o se iluminara la Sí, porque ciudad. el 90% era lago, güey. Así es. Sí, está interesante. Pero bueno, ya Entonces con era esto. como un gran espejo de, ¿no? Sí, Pedrito. Ahora te toca a ti escoger el siguiente tema. El mapa de México Tenochtitlan, Ajá. Sala Suecia en la parte derecha, por el medio hay Ah, un águila de dos cabezas hacia arriba, ¿es el de Uppsala? Ándale, exacto. está en norte geográfico. Ah, exacto. Pero entonces no es el de Guzmán, no es el de Guzmán de la Santa Cruz, es el de Uppsala. No, ese es de Uppsala, pero es un mapa de 1550. ¿Después? Ah, sí. No, pues se tuvo que realizar ahí en esa época en el código, Ah, según lo que estamos según los entendiendo, años, sí es cierto, sí es cierto. es que se tuvo que haber realizado ahí en el Colegio de Santa Cruz, Oye, pero ¿cómo pero, acabó en Suecia? exacto. Oye, pero a mí me queda la duda, güey. O Dime. sea, eso estaba pasando en el DF y todo eso, ¿no? En Tenochtitlán. ¿Y en los demás estados qué? Ah, bueno, me queda claro que ¿cómo se Oye, llama? En el sur, de ajá. donde estás tú, me queda claro qué pasaba, güey, pero por ejemplo, qué pasaba en Acapulco, en Guadalajara, por ahí. O sea, realmente en pequeños gobiernos de los aztecas simplemente ahí sí los Lo convirtieron que en... pasa es que los aztecas llegaron se extendieron hasta Tlaxcala, Puebla. O sea, por Ujú, ejemplo, Cacastla ujú. tiene indicios de los mayas. Ah, ya. Y lo demás era árido, me imagino, ¿no?
y llegan hasta Veracruz. O sea, los olmecas Ujú, fueron los que llegaron hasta donde están los toltecas. Cuando los ajá. aztecas se expanden, pues tienen conocimiento de todas esas ciudades. Entonces el poderío de los aztecas llega desde Tlaxcala, o sea, digamos el Ujú. centro del país, hasta Centroamérica, hasta O sea, lo de las regiones mayas, entonces o sea, realmente hasta Guatemala, Belice, toda esa todos zona. todos los conocimientos de los aztecas, todos esos, son en No, realidad de los toltecas, no, de los... los aztecas Ajá, absorben conocimiento de los mayas, toltecas, olmecas, teotihuacanos, exactamente, zapotecos, mixtecos. O sea, exactamente. son la última gran Sí, sí, civilización que en el obviamente, centro de ajá, México, que obviamente ellos al conquistar hicieron lo que los españoles, se trajeron toda la ciencia, toda la, ¿no? pero no solo conquistan, hacen alianzas. Claro, claro, claro. Bueno, Entonces, eso es lo interesante. pero hacen alianzas entre comillas, ¿no? Como a la fuerza un poco, Pues había de todo. por supuesto. Pues es que dicen que los tributos, el pago de tributo, es lo que le permitió a los españoles llegar rápidamente a la Ciudad de México. Sí, porque ellos se aliaron rápidamente, sí. Sí, porque les iban a ayudar a quitar los tributos. Traicioneros, traidores. Ay, te congelaste, güey. Hasta ahí. Va, va, va. Hijo, es que se estaba poniendo bueno el material extra, güey. No, ya, hasta ahí. Órale, bye. Ya. Oye,